Filosofía de la mente, por William Bechtel. 26. 6. El problema mente-cuerpo. Versiones del materialismo. 6.1. Introducción. En el capítulo anterior introduje el problema mente-cuerpo y discutidos respuestas filosóficas al mismo. Otra respuesta tradicional mantiene que los estados mentales son estados del cerebro. Este punto de vista, que comúnmente recibe los nombres de materialismo y fisicalismo, puede remontarse al menos hasta Hobbes y fue desarrollado adicionalmente por Gassendi y Lametrie en los siglos XVII y XVIII. La mayor parte de los filósofos contemporáneos y probablemente la mayor parte de los científicos cognitivos apoyan el materialismo. Sin embargo, desde 1950, los filósofos han intentado enunciar de manera más precisa la tesis del materialismo. Examino en este capítulo 3 versiones contemporáneas, cada una de las cuales tiene un conjunto diferente de consecuencias para la ciencia cognitiva. 6.2. La teoría de la identidad como tipo mente-cerebro. La expresión teoría de la identidad se refiere propiamente hablando al enfoque desarrollado en los años 50 por U.T. Place, Herbert Feigl y J.J.C. Smart, que fue adoptado por un buen número de filósofos en la década siguiente. Esas teorías proponían que los estados mentales eran idénticos a estados del cerebro. La expresión puntualizadora tipo ha sido introducida más recientemente para distinguir este punto de vista de otro más débil que alcanzó cierta preeminencia en los 70 y en los 80, que es conocido como la teoría de la identidad como instancia, y que se discute en una sección posterior. La distinción tipo-instancia se refiere a la diferencia entre una clase de eventos, el tipo, y un miembro específico de la clase, una instancia. El término silla identifica un tipo de objeto, mientras que la silla en mi despacho es una instancia particular de ese tipo. La teoría de la identidad como tipo mantiene que todas las instancias de un tipo particular de estado mental, por ejemplo, tener la experiencia de un cierto género de dolor o ver un cierto color, son idénticas a instancias de un tipo de evento neural correlacionado, por ejemplo, un cierto modelo de excitaciones neurales. Una de las inspiraciones principales de la teoría de la identidad como tipo fue la obra de neurofisiólogos como Kohler, Penfield y Hebb, que se consideró que señalaba un isomorfismo entre informes fenoménicos y neuroprocesos específicos. Feigl interpretó que la tarea de los filósofos era proporcionar una clarificación lógica y epistemológica de los conceptos por medio de los cuales podemos formular y o interpretar esas correlaciones. Los puntos de vista epifenomenalistas, tales como los que se han discutido en el capítulo anterior, proporcionan una manera de interpretar esos resultados. De acuerdo con el epifenomenalismo, el análisis causal completo de la conducta se centrará en las interacciones sobre los eventos cerebrales. Pero habrá un segundo conjunto de relaciones causales de acuerdo con el cual algunos estados cerebrales producirán estados fenoménicos. Feigl rechaza el epifenomenalismo, caracterizando su tratamiento de los estados mentales como la postulación de guirnaldas puramente mentales, que él considera como una solución muy extraña. Esas leyes de correspondencia son peculiares, en que puede decirse que postulan efectos, estados mentales como variables dependientes, que no funcionan por sí mismos como causas, variables independientes, o que al menos no parecen necesitarse como tales para cualquier conducta observable. La alternativa que avanzó Feigl es que los estados mentales se refieren a exactamente los mismos estados que los términos físicos, incluso si describen los estados de manera diferente, utilizando la distinción de Frege entre significado, sentido, intención y Bedeutung, referente, denotación, extensión. Podemos definir que los términos neurofisiológicos y los correspondientes términos fenoménicos, aunque se diferencian ampliamente en sentido y por tanto en los modos de confirmación de los enunciados que los contienen, tienen referentes idénticos. Los teóricos de la identidad invocan entonces el análisis de Frege de los enunciados de identidad
para explicar cómo pueden ser idénticos los estados mentales y los estados físicos. Las expresiones idiomáticas mentales y las expresiones idiomáticas físicas son descripciones diferentes de los mismos estados. Un problema discutido en los primeros escritos sobre la teoría de la identidad era el rango de los estados mentales a los que se aplica este enfoque. Place fue el primero en proponer la teoría de la identidad, aunque aceptó la identificación del conductista filosófico de algunos estados mentales con disposiciones. Él mantenía solamente que algunos otros conceptos mentales podrían no referirse a disposiciones. Mantuvo que había aquí un residuo intratable de conceptos arracimados sobre las nociones de conciencia, experiencia, sensación, imágenes mentales, donde es inevitable alguna suerte de historieta sobre procesos internos. Esos procesos internos serían procesos en el cerebro. Sin embargo, otros proponentes de la teoría de la identidad la generalizaron hasta el punto de mantener que todos los términos mentales, incluyendo los que el conductista filosófico había analizado como refiriéndose a disposiciones, se referían realmente a estados cerebrales. La extensión era muy natural. En otras disciplinas, los enunciados de disposición se reducen a menudo a enunciados sobre la constitución interna del objeto que posee la disposición. Por ejemplo, la fragilidad del cristal se identifica con su estructura física. Similarmente, los teóricos de la identidad propusieron que era el estado del cerebro el que daba cuenta de que una persona esté en determinado estado mental, tal como tener una creencia particular. Ver Armstrong, 1968. El problema más difícil al que se enfrentaban los primeros proponentes de la teoría de la identidad consistía en clarificar lo que significaba la afirmación de que los estados mentales eran idénticos a estados cerebrales. El teórico de la identidad está comprometido con lo que Smart ha denominado la identidad en el sentido estricto, no con la mera correlación. Popper, como he discutido en el capítulo anterior, ha malinterpretado la posición del teórico de la identidad tratándola como si fuera correlación. Muchos críticos han encontrado que la idea de una identidad estricta de los estados mentales y físicos es o ininteligible u obviamente falsa, puesto que los términos físicos y los términos mentales difieren de modo muy importante en sus significados. La objeción siguiente es bastante típica. Decir que la conciencia es una forma de materia o de movimiento es usar palabras sin significado. La identificación de la conciencia y del movimiento puede, de hecho, no ser refutada jamás, pero solo porque aquel que no ve el absurdo de tal enunciado jamás puede hacer ver nada. Si él no puede ver que, aunque la conciencia y el movimiento estén relacionados tan íntimamente como se quiera, queremos decir cosas diferentes mediante las dos palabras, que, aunque la conciencia puede estar causada por el movimiento, esto no es lo que queremos decir mediante movimiento en igual medida, que no es eso lo que queremos decir mediante eso verde. Si él no puede ver esto, no hay modo de discutir con él. Las objeciones a la teoría de la identidad se presentan a menudo en términos de la ley de Leibniz, que, como vimos en el capítulo 2, mantiene que si dos términos se refieren al mismo objeto, entonces cualquier propiedad que se predica verdaderamente del objeto al que se hace referencia por el primer término tiene que ser también predicada verdaderamente del objeto cuando se hace referencia a él mediante el segundo término y viceversa. Los críticos afirman encontrar un buen número de propiedades que podrían atribuirse bien a eventos físicos o bien a eventos mentales, pero no a ambos. Una de tales propiedades es la intencionalidad, ver capítulos 3 y 4, que se piensa que se aplica a los eventos mentales y no a los eventos físicos. Si es verdad que los eventos mentales exhiben intencionalidad y los eventos cerebrales no, entonces los eventos mentales y los eventos cerebrales no son idénticos. Schaffer, 1965, plantea esta objeción. Cuando informo de que repentinamente recuerdo que Henry estaba enfermo, la intencionalidad de este informe, esto es, que es sobre Henry y sobre su enfermedad, es una parte esencial de él. Este rasgo intencional se pierde si informamos de que un evento neural particular ha ocurrido de manera repentina. Tal informe no sería en absoluto sobre Henry, sino solo sobre un evento cerebral. Desde luego, podríamos dar siempre esas funciones nuevas a los eventos cerebrales,
pero esto sería redefinir expresiones fisicalistas en vez de redefinir expresiones mentalistas, dejándonos donde habíamos comenzado. Hay otras propiedades que parecen comportarse de manera similar. Por ejemplo, cuando experimentamos una post-imagen, parecemos experimentar algo con un color y una forma particulares, puesto que no hay ningún objeto con ese color y esa forma que vemos efectivamente. Es común decir que el objeto existe en nuestra mente, pero no podríamos decir que existía en nuestro cerebro un objeto de esa forma y de ese color. Por consiguiente, hay objetos en la mente que no están en el cerebro. Los eventos físicos tienen también propiedades de las que parecen carecer los eventos mentales. Por ejemplo, todos los eventos físicos tienen coordenadas espaciales, ocurren en algún lugar, pero como Schaffer en 1965 afirma, por lo que respecta a los pensamientos, no tiene sentido hablar de que un pensamiento esté localizado en algún lugar o lugares del cuerpo. Si informo de que he pensado algo repentinamente, la cuestión de en qué lugar de mi cuerpo ha ocurrido ese pensamiento sería un sinsentido completo. De este modo, concluyen Schaffer y otros, los eventos mentales no pueden ser eventos cerebrales. Otra objeción común a la teoría de la identidad mantiene que los eventos mentales y los eventos físicos no pueden ser lo mismo, puesto que estamos familiarizados con ellos de maneras diferentes. Se afirma que somos conscientes directamente de los estados mentales. No necesitamos realizar investigaciones para averiguar cosas acerca de ellos. Tenemos lo que se llama acceso privilegiado a nuestra vida mental. Sin embargo, solo podemos averiguar cosas sobre los estados de nuestros cerebros muy indirectamente, si es que podemos, puesto que tenemos acceso privilegiado a nuestros estados mentales, pero carecemos de tal acceso privilegiado a nuestros estados cerebrales. Los críticos mantienen que ambos no pueden ser lo mismo. El artículo clásico de Smart en defensa de la teoría de la identidad consiste en gran medida en intentos de rechazar las objeciones de esta clase, clarificando lo que está incluido en una afirmación de identidad. Para empezar, mantiene él, las afirmaciones de identidad no son afirmaciones de necesidad lógica que puedan establecerse analizando cómo usamos el lenguaje. Más bien, son afirmaciones contingentes que podrían ser falsas. El teórico de la identidad quiere contemplar la posibilidad de que los eventos mentales puedan ser algo distinto de los eventos cerebrales, pero pretende que en nosotros son estados cerebrales. Por consiguiente, las objeciones de que los términos mentales y los términos físicos tienen significados diferentes no cuentan en contra de la tesis de la identidad. Smart se opone a la afirmación de que mucha gente no sabe nada acerca de sus procesos cerebrales, mientras que sí que saben sobre sus estados fenoménicos, afirmando que la teoría de la identidad no depende de cómo entiende la gente los conceptos usados para expresar la afirmación, sino solamente de si ambos términos se refieren de hecho a la misma cosa. Él afirma que puede haber enunciados contingentes de la forma A, es idéntico a B, y una persona puede saber perfectamente que algo es un A sin saber que es un B. Un campesino iletrado podría perfectamente ser capaz de hablar sobre sus sensaciones sin saber nada sobre sus procesos cerebrales, lo mismo que puede hablar sobre iluminación aunque no sepa nada sobre electricidad. Como respuesta a la objeción de que la mayor parte de la gente adscribe propiedades diferentes a experiencias mentales y a experiencias físicas, Smart mantiene que esto es simplemente un rasgo del uso de nuestro lenguaje diario. En el futuro, podríamos revisar nuestro lenguaje para permitir, por ejemplo, predicaciones de intencionalidad a los estados cerebrales. De hecho, el propio Smart ha defendido una revisión de nuestro lenguaje. Para hacer frente a la objeción de que nuestro discurso fenoménico parece referirse a propiedades fenoménicas, propiedades de color, por ejemplo, propiedades de color, que son distintas de las propiedades físicas, Smart ha propuesto lo que él denomina una terminología neural respecto al tópico. Así, ha recomendado traducir: veo una postimagen de una naranja amarillento como
Sucede algo que es semejante a lo que sucede cuando tengo mis ojos abiertos, estoy despierto y hay una naranja bien iluminada frente a mí. Esto es, cuando realmente veo una naranja. El objeto de traducir informes a la forma neural respecto al tópico es evitar la suposición de que esos informes lo son sobre propiedades peculiarmente mentales que podrían no identificarse con propiedades físicas. La propuesta de Smart trata también de la objeción de la postimagen. Él habla de postimágenes. El habla de postimágenes sugiere que en la mente hay un objeto que corresponde a la imagen, pero la versión tópico-neutral de Smart elimina cualquier tentación de decir que está presente un objeto fenoménico cuando vemos postimágenes. Más bien nos lleva a decir que lo que está ocurriendo son simplemente eventos semejantes a los que ocurren cuando vemos objetos reales, externos. La propuesta de Smart de las traducciones tópico-neutrales ha sido objeto de controversia. Para muestras de algunas críticas, ver Kornman y Margolis. Como he observado anteriormente, muchas de las objeciones a la teoría de la identidad han descansado sobre la ley de Leibniz. Implícitamente, lo que Smart está haciendo es intentar mostrar que las exigencias de la ley de Leibniz pueden cumplirse de modo efectivo mediante maniobras lingüísticas apropiadas. Otros defensores de la teoría de la identidad han adoptado una estrategia diferente que niega la aplicabilidad de la ley de Leibniz a esos contextos. Kornman, 1962, por ejemplo, mantiene que la ley de Leibniz no se viola cuando se encuentra que los predicados mentales no son aplicables a estados físicos o viceversa. Solamente tendríamos una violación si una predicación tuviese un valor de verdad diferente que otra. Pero en este caso, la predicación inaplicable no es ni verdadera ni falsa. Él consideró que esto mostraba que estamos ante un caso de error categorial tal como Ryle lo había descrito. Kornman, sin embargo, extrajo una moraleja diferente a la de Ryle. Mantuvo que es legítimo postular identidades categoriales cruzadas y que en tales casos la ley de Leibniz es simplemente inaplicable. Apoyó su análisis considerando otro caso. Decimos que la temperatura de un gas es idéntica a la energía cinética media de las moléculas del gas. Pero, aunque podemos decir que la temperatura de un determinado gas es de 80 grados centígrados, es seguramente un error en cierto sentido el decir que la energía cinética media de las moléculas del gas es 80 grados centígrados. Si este error es lo que he llamado un error categorial, entonces esto es un caso de identidad categorial cruzada. Si también es un error categorial hablar de un proceso cerebral desvaneciente o débil, entonces tenemos algún fundamento para pensar que la identidad de mente y cuerpo no sería una identidad categorial cruzada, y por tanto que la teoría de la identidad no necesita involucrar dificultades conceptuales. Como se acaba de poner de manifiesto anteriormente, los defensores de la teoría de la identidad han interpretado la identidad de los eventos mentales y los eventos físicos como algo que es verdadero, pero que podría haber sido falso. A tales enunciados se hace referencia como contingentes. Basándose en su análisis de los enunciados modales, ver capítulo 2, Saul Kripke, 1972, ha argumentado que las identidades contingentes son imposibles. Como hemos visto, Kripke mantenía que los enunciados necesarios son verdaderos en todos los mundos posibles, y que si un designador rígido es un término que selecciona la misma entidad en cualquier mundo posible en el que la entidad existe. Un designador no rígido es un término que cambia su referente a través de los mundos posibles. Por ejemplo, Jimmy Carter es un designador rígido. Selecciona a la misma persona en cualquier mundo en el que existe Carter. El término, el presidente número 39 de los Estados Unidos, no es, sin embargo, un designador rígido, puesto que podría haber sido elegida otra persona en 1976. Kripke argumentó que los enunciados de identidad propiamente dichos tienen que poner en equivalencia términos que son designadores rígidos. Esto entraña que todos los enunciados de identidad son necesarios y no contingentes, puesto que ambos nombres seleccionarán el mismo objeto en cada mundo posible. Una vez que ha interpretado como necesarias todas las afirmaciones de identidad, Kripke argumenta que los estados mentales
no pueden ser idénticos a los estados físicos. Mantuvo que los términos que se refieren a estados mentales y a estados cerebrales son designadores rígidos. Puesto que podemos estipular un mundo posible en el que los términos que se refieren a los estados mentales no se refieren a las mismas cosas que los términos que se refieren a estados cerebrales, esos designadores rígidos no pueden seleccionar los mismos objetos. Por consiguiente, no pueden estar en relaciones de identidad. Aunque los argumentos de Kripke son sofisticados, muchos filósofos y probablemente muchos investigadores empíricos encuentran que no van al grano a la hora de habérselas con cuestiones empíricas. Parte de la dificultad surge de la cuestión de cómo determinamos cuáles son los mundos posibles. La respuesta de Kripke, como hemos visto antes, es que estipulamos los mundos posibles, determinamos qué rasgos del mundo presente vamos a alterar para llegar al mundo posible. Este tratamiento de los mundos posibles tiene, sin embargo, la infortunada consecuencia de hacer que la evaluación de afirmaciones de lo que es posible dependa de nuestra capacidad de imaginar ciertas situaciones. Pero está claro que podemos pensar que algo es posible y descubrir más tarde lo que no es. La gente pensaba que la estrella de la tarde podría dejar de existir, aunque continuase existiendo la estrella de la mañana. Pero ahora sabemos que esto no es posible. Similarmente, aunque podamos concebir los estados cerebrales como existiendo sin estados mentales concomitantes, esto podría no ser posible efectivamente. La legislación lingüística no puede decidir este problema. Por tanto, incluso si concedemos a Kripke la afirmación de que todas las identidades tienen que ser identidades necesarias, no se sigue el rechazo de la teoría de la identidad. Para otras críticas filosóficas de los argumentos de Kripke, ver Bernete, 1977, Feldman, 1974-1980, Kirk, 1982, Likan, 1974, Maxwell, 1978 y Scher, 1977. He observado al comienzo de esta discusión que los proponentes de la tesis de la identidad se contemplan a sí mismos como si estuvieran dando una exposición lógica de avances de investigación en neurociencia. Pero la investigación en neurociencia, como han señalado muchos críticos, jamás podría establecer otra cosa que una correlación entre eventos mentales y eventos cerebrales. El que adoptemos una afirmación de correlación, que incluso los dualistas pueden aceptar, o una afirmación de identidad, parece ser un problema que va más allá de la evidencia empírica. Los proponentes de la teoría de la identidad apelan a menudo a la navaja de Occam para apoyar su posición. La navaja de Occam nos invita a aceptar una teoría que postula menos entidades en lugar de una que postula más entidades sin que haya ganancia en poder explicativo. Frege estaba usando implícitamente la navaja de Occam en el pasaje citado anteriormente, en el que comentaba el carácter peculiar del epifenomenalismo. Smart se refería a ello directamente en su defensa de la teoría de la identidad. ¿Por qué queremos resistirnos al paralelismo? Principalmente debido a la navaja de Occam. Me parece que la ciencia está dándonos cada vez más un punto de vista donde los organismos son capaces de ser vistos como mecanismos psicoquímicos. Parece que incluso la conducta del hombre mismo será explicable algún día en términos mecánicos. No parece haber nada en el mundo, por lo que respecta a la ciencia, excepto disposiciones cada vez más complejas de constituyentes físicos. Todo, excepto en un lugar, la conciencia. Que todo sea explicable en términos de la física, excepto la ocurrencia de sensaciones, me parece francamente increíble. Sin embargo, los críticos de la teoría de la identidad objetan que en este caso no es posible arreglárnosla con menos entidades. Las propiedades mentales y las propiedades físicas nos parecen diferentes y necesitamos explicar esta diferencia. Esto exige postular al menos propiedades duales, si no objetos duales. Los debates entre los teóricos de la identidad y sus críticos parecen quedar en tablas. Ninguna de las partes es capaz de convencer a la otra. Para una discusión adicional de la teoría de la identidad como tipo, ver Enck, 1983, Hill, 1984, Dennett, 1979. Dennett ha comentado cómo este problema polariza a las personas. La afirmación definitoria de la teoría de la identidad de que los eventos mentales no son paralelos a, coincidentes con, causados por o acompañamientos de eventos cerebrales
sino que son estrictamente idénticos a eventos cerebrales, divide a la gente de una manera curiosa. Para algunas personas parece obviamente verdadero, aunque puede haber un pequeño lío con los detalles a la hora de expresarlo apropiadamente, y para otros parece, con la misma fuerza, obviamente falso. Los primeros tienden a contemplar todos los intentos de resistirse a la teoría de la identidad como algo motivado por un temor irracional al avance de las ciencias físicas, una especie de ilefobia humanística, mientras que los últimos tienden a despachar a los teóricos de la identidad motejándolos de ciegos y descaminados adoradores de la ciencia que no se dan cuenta del manifiesto ridículo de la afirmación de identidad. El decidir entre la afirmación de la identidad y el paralelismo puede ser imposible si apelamos solamente a cómo describimos los estados mentales y físicos y las intuiciones de las personas respecto de si un estado cerebral podría poseer propiedades mentales y viceversa. Un enfoque alternativo es interpretar las afirmaciones de identidad como afirmaciones hechas en el curso de la investigación científica y considerar cómo evalúan típicamente los científicos sus afirmaciones. Generalmente, las afirmaciones de identidad se hacen al principio de la investigación científica y no al final de la investigación. La ley de Leibniz no se usa para evaluar la corrección de un enunciado de identidad, sino para generar hipótesis empíricas nuevas que han de ser investigadas. Las afirmaciones de identidad se avanzan a menudo cuando los investigadores piensan que podría haber una identidad entre entidades que previamente se han investigado de manera separada en campos diferentes de investigación. La ley de Leibniz se convierte en relevante cuando los investigadores intentan usar lo que un campo conoce sobre la identidad para tratar con problemas que surgen originalmente en otro dominio. Por ejemplo, Mendel, 1865, postuló inicialmente factores, más tarde llamados genes, que él consideró que eran responsables de la herencia de rasgos entre padres e hijos. Por otra parte, los cromosomas se identificaron en la investigación citológica, donde los procedimientos involucrados en la meiosis y en la mitosis sugirieron que tenían que desempeñar algún papel importante en la herencia de una célula a otra. Boveri, 1905, y Sutton, 1903, propusieron, sobre la base de la evidencia de que la distribución anormal de cromosomas llevaba a un desarrollo anormal, que los cromosomas eran las unidades de la herencia. Esto generó la afirmación de identidad de que los factores mendelianos eran unidades en los cromosomas, lo que entonces llevó al programa de investigación extremadamente fructífero de la escuela de Morgan. La información que se conocía sobre los cromosomas se aplicó a los genes y viceversa. Lo fructífero de la afirmación de identidad era algo que sólo podría evaluarse como resultado de la investigación que resultó de ella y no en la época en que fue avanzada. Aplicar la misma perspectiva al caso mente-cerebro exigiría tratar la teoría de la identidad como una hipótesis de trabajo que ha de ser investigada posteriormente. Si sobre la base de las afirmaciones de identidad psicofísicas podemos usar lo que se conoce sobre los eventos mentales para hacer avanzar nuestra comprensión de los procesos neurales y viceversa, entonces estará justificada una afirmación de identidad más bien que una afirmación de correlación. Al apoyar los estados internos como factores causales que pueden usarse al explicar la conducta, la teoría de la identidad es más compatible con las preocupaciones de la ciencia cognitiva actual que lo fue el conductismo filosófico. Pero la teoría de la identidad solo permite la apelación a eventos internos, suponiendo que los tipos de eventos mentales son idénticos a los tipos de eventos neurales. Por tanto, las teorías cognitivas se limitan a modos de clasificar eventos mentales que tienen correspondencia biounívoca con los usados en neurociencia. Tal conexión puede arruinar los esfuerzos de los cognitivistas, puesto que el modo más fructífero de clasificar eventos para propósitos cognitivos puede no corresponder al requerido para la neurociencia. Además, en la medida en que la teoría de la identidad se inspiró en el trabajo de la neurociencia, hay al menos la sugerencia de que las teorías cognitivas deben correr parejas con las teorías de la neurociencia. Así, la teoría de la identidad parece dar primacía a las neurociencias
sobre la investigación de la ciencia cognitiva. En el mejor de los casos, las teorías cognitivas podrían describir en términos cognitivos los mismos procesos que describe la neurociencia en un vocabulario más físico. Uno de los tópicos a los que muchos materialistas recientes se han opuesto con la teoría de la identidad como tipo ha sido la supuesta correlación de los eventos mentales con los eventos físicos. Esos materialistas, sin embargo, no están de acuerdo sobre la respuesta adecuada. Los materialistas eliminativos consideran esto como una razón para eliminar de nuestro lenguaje el habla sobre lo mental, a favor del habla sobre el cerebro, mientras que los defensores de la teoría de la identidad, como instancia, proponen que deberíamos continuar hablando sobre fenómenos mentales, pero reconociendo que solo son los eventos mentales individuales los que pueden identificarse con eventos físicos. Niegan que podamos relacionar tipos de eventos mentales con tipos de eventos físicos. Vuelvo a considerar esas posiciones en las dos secciones siguientes.